Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Buenas tardes, Carmen, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, querida, ¿y tú? Un placer, como todos los miércoles, y continuaremos por las leyendas del Escorial hoy, ¿no? Sí, que son tremendas. Son tremendas, son tremendas. Bueno, no saludé a la audiencia ni al equipo, así que buenas tardes. Buenas tardes, eso antes que nada. Y el miércoles pasado habíamos comenzado a hablar de estas leyendas del Escorial y estuviste hablándonos una de las primeras de un perro negro que andaba por allí por el Escorial y no sé si creo que la terminamos esa, sí, ¿no? Sí, la del perro que terminó ahorcado. Sí, tremenda. Las leyendas del Escorial son escalofriantes. Son escalofriantes, pero no olvidemos el nombre. A ver. El Escorial es aquello que recoge la escoria. Uh-huh. Es un nombre bastante insólito para un lugar así, un palacio tan fantástico, tan hermoso, ¿no? Pero maravilloso. Pero resulta que, claro, de eso ya hablamos la última vez, que se creía que ahí estaba una de las puertas del infierno. Sí. Y hablando del infierno, hoy te voy a invitar entonces a otra leyenda que tiene que ver con el infierno, pero con Lucifer y las 7 entradas del infierno. Ya que nos metimos en el infierno, vamos a seguir por ahí, si te parece. Sí. Creí que ya habíamos hablado de eso. No. O sea que, en realidad, Felipe II, que... capaz que estoy confundida, Carmen, ¿sí, no? Decían el rey prudente. Sí. Tú sabes que mandó a hacer el Escorial por haber triunfado en la batalla de San Quintín. Sí. El día que de San Lorenzo, que él hizo la advocación a San Lorenzo, sí, para que lo ayudara a salvar esa batalla tan tremenda contra los franceses. La salva y él promete hacer un monasterio en su honor. Pero justamente como se decía, sí, que había puertas del infierno distribuidas por toda Europa, en realidad por toda la Tierra, pero sí, en ese momento se consideraba siempre que Europa era el centro de toda la Tierra. Uh-huh. Bueno, una estaba en Turín, por ejemplo, sí, y una estaba en esa zona de la Sierra de Guadarrama, ¿no? Sí. Cerca de Madrid, a unos 50 kilómetros más o menos. Entonces él manda hacer ese fantástico palacio para cerrar esa puerta. Esa puerta, claro. O sea, le pareció, y es más, es interesante recordar, porque es todo muy tremendo, sí, que San Lorenzo fue un mártir, es un mártir, claro, de la iglesia, con muchas advocaciones, sí, realmente de los más respetados de la iglesia, porque a él lo torturaron y lo mataron de una manera atroz, uh-huh, quemándolo en una parrilla. Sí. Entonces le mandó a hacer el Escorial, el diseño, después no se nota por, sí, las torres, por todo lo que tiene, pero en forma de parrilla. Hasta eso, ¿no? Bueno. Pero yo creo que lo habías mencionado, pero es bueno para recordar, porque vamos a seguir con Felipe II, pero con la muerte agónica, porque tuvo una muerte muy agónica. Bueno, es tremenda la muerte de él. Pero, bueno... Y tiene que ver con todo esto que habías comenzado a hablar y que nos estás contando también, ¿no? Sí, él tiene como, diríamos, como una obsesión con cerrar esas puertas del, sí, infierno. Y entonces, porque bueno, se cuenta que Lucifer vivió en una cueva situada allí, sí, cerca de la Sierra de Guadarrama, a los pies de Lavantos,
Y bueno, justo cuando los expulsaron sí. de las cortes celestiales, sí. y bueno, y el más bello de los ángeles rebeldes comenzó a recorrer toda la tierra y se creó una serie de puertas para acceder a las tinieblas, ¿no? Pero subió a la cumbre y la vista era tan hermosa, la meseta inmensa, el cielo azul, y se entristeció, más bien se enfureció ante su gran pérdida y con mucho enojo, con mucha ira, levantó su mano y arrojó una gran bola de fuego contra la tierra, que abrió un agujero en el bosque, que existe el agujero, se cree que pertenece a una antigua mina. Pero bueno, en fin. Acá hay mucho de leyenda, mucho también para pensar, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, el hecho es que quedó ese agujero. Sí. Pero hay otra leyenda que dice que al no poder llevarse el alma de una joven pura, dio un salto y un fuerte puntapié tan furioso y saltó con tanta rabia que dejó ese agujero. Mira. Así que allí una de las entradas del infierno, esa zona quedó maldita. Pero entonces ahí llegamos a nuestro rey prudente, Felipe II, sí. Que, bueno, él quiso honrar a San Lorenzo, como te digo, claro. Y es interesante, y es muy truculento, ¿no? Porque los romanos, el martirio de San Lorenzo fue asarlo en una parrilla. Dice otra leyenda que cuando creían que estaba carbonizado totalmente, él habló y les dijo: dadme vuelta que aún no estoy todavía bien. Ay, qué horror. Un horror. Sí, sí. Bueno, el emperador Valeriano perseguía el culto cristiano, y entonces muchos sacerdotes y obispos fueron condenados a muerte. Y bueno, los mandaron a otros al exilio, pero parece que incluso mandó matar papas de una manera atroz. Esteban I degollado sobre la misma silla pontificia, Sixto II decapitado. Bueno, y resulta que una leyenda también hay, que la creó Ambrosio de Milán, incluso la escribió. Dice que Lorenzo se encontró con el Papa Sisto en su camino al martirio y le preguntó: ¿a dónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿A dónde te apresuras sin tu diácono? Yo soy tu sirviente, el que te ayuda a montar el altar de sacrificios. Y el Papa le profetizó: en 3 días tú me seguirás. Bueno, aprovechando el reciente asesinato del Papa, el alcalde de Roma era muy pagano y muy amigo de conseguir dinero, como fuera. Entonces le ordenó a Lorenzo que entregara las riquezas de la iglesia. Ya no estaba el Papa. Claro. Y entonces Lorenzo pidió 3 días para recolectarlas. Y en esos días fue invitando a todos los pobres, a los lisiados, a los mendigos, los huérfanos, los mutilados, ciegos, leprosos. Y al tercer día compareció gastó todo ese dinero en eso. Sí. Al tercer día compareció ante el prefecto y le presentó a los pobres que él mismo había congregado y le dijo que esos eran los verdaderos tesoros de la iglesia. Claro. Entonces, bueno, el prefecto le dijo: osas burlarte de Roma y del emperador, perecerás, pero no morirás en un instante, lo harás lentamente y soportando el mayor dolor, que fue ahí que lo quemaron en una parrilla, ¿no? Bueno, es todo tan truculento como todas las leyendas del Escorial, ¿no? Sí. Entonces, el hecho es que esto de este martirio, hasta Boccaccio lo cuenta en el Decamerón. Mira. En el cuento 6 de 10, donde un fraile utiliza la veneración del santo para escapar de una situación embarazosa, porque parece que además provocaba milagros, ¿no? Claro. Bueno, sea como sea, años más tarde de su construcción, que duró 20 y pico de años, igual que fue un récord para la época. Claro. Porque realmente... 20 y pico de años y ver lo que es el Escorial, ¿no? Poco, ¿no? Bueno, más que se hacían las cosas a mano, en fin. Claro. Años más tarde de su construcción, el rayo de una terrible tormenta incendió parte de las dependencias del monasterio. Y hay quien dijo... Bueno, recordemos la época en que
todos creían en leyendas y en cosas del más allá, que vio la figura del diablo lanzando truenos contra las firmes paredes de la iglesia y que aún se oyen los ladridos del perro del Cancerbero. Sí, que era el que hablabas la vez pasada. Ahora, en la muerte de Felipe II, que tú preguntabas, bueno, él era muy creyente y estaba siempre en la búsqueda de la piedra filosofal. Sí. Y también, aunque era muy creyente, utilizaba la alquimia. Sí. Y a los alquimistas tratan de dar con la piedra filosofal, pero el verdadero motivo parecería que era buscar algo que fuera, si no curación, por lo menos que le aliviara su delicada salud. Él creía que a través de esta ciencia mejoraría y llegó a beber brebajes. De hecho, él tenía un gran, que todavía se conserva en uno de los subsuelos del Escorial, un enorme laboratorio. Ah, mira. También logró reunir la mayor cantidad de libros de magia, de astrología, de alquimia, que se podían conocer en esa época. ¿Y por qué se dice que la muerte fue un verdadero martirio de Felipe II? Desde 1592 su salud se vio mermada primero por la gota. La gota probablemente es ácido úrico, ya lo sabemos. Provoca grandes dolores, hincha mucho las piernas o las zonas donde la tengas, que por lo general las piernas. Y produce dolores muy fuertes, pero los de él eran insoportables, dificultaban sus más mínimos movimientos, ya no podía caminar. Y cuando fue consciente que su muerte se aproximaba, él ordenó ser trasladado al monasterio, porque él no vivía en el Escorial. El Escorial era un monasterio, él pronto pernoctaba allí, se quedaba unos días. Y Fray José de Sigüenza dice en su crónica sobre el Escorial que el rey sufrió desde el 22 de julio fiebres, accesos, hidropesía, se hinchó de una manera atroz. Una sed feroz lo consumía porque tenía una fiebre tan alta que nadie pensaba que podía sobrevivir con esa fiebre. Y él, Felipe II, sentía que se asaba asando por dentro, como si un fuego maligno lo consumiera. Entonces, muy creyente, y bueno, muy crédulo también, a la vez, mandó que le trajeran sus reliquias favoritas. Y él había, ya dijimos, reunido una cantidad de reliquias. Y las reliquias en esa época eran siempre trozos de un hueso de un santo, el cabello, decían que de Jesús, distintas partes del cuerpo de gente que había sido torturada, de Marte. ¿Y qué razón tenía para consumir esto? Porque él consideraba que eran milagrosas, y al rodearse con ellas, pero cosas así tremendas, como la rodilla y el hueso de San Sebastián, un brazo de San Vicente Ferrer, eran como fetiches, y al cabo de unos días el aposento se transformó en un altar extrañísimo, ¿no? Donde el rey se amparaba rodeado de santos y todas las reliquias, pidiendo alivio a sus dolores. Después le pidió que le trajeran la mayor cantidad de cuadros que fuera posible de un pintor religioso de esa época, pero que resultaba muy extraño, porque era un pintor religioso que retrataba siempre el infierno e imágenes aterradoras. Entonces, este genial artista, que era el Bosco, un artista muy reconocido hasta el día de hoy, por supuesto, un artista flamenco, no pintaba imágenes convencionales de los santos, sino tremendos sufrimientos. Entonces, todos esos tormentos que vio Felipe II en sus últimos días, se le agregaba todo eso con lo que se rodeaba, que era atroz, y además no poder mantener su higiene personal. A ver, ¿por qué? Porque él era un monarca muy escrupuloso en cuanto al tema de la limpieza, cosa que no era muy común en esa época. Para él era una tortura no poder estar todo lo limpio que quería, pero no podía soportar que le pasaran ni siquiera un poquito de agua,
porque los dolores eran atroces. Entonces, además sufría de incontinencia. Bueno, era imposible entonces lo que pretendía. Era imposible y era otra tortura más, ¿no? Entonces, un hombre que era de los más limpios, más ordenados, más pulcros que de esa época, que no toleraba una manchita en las paredes, en el suelo de sus habitaciones, bueno, tenía unas llagas purulentas con un olor atroz. Bueno, fue algo tremendo, fue como el infierno, como si Satanás hubiera dicho, quisiste cerrar la puerta del infierno, bueno, ahora te la abro. Pero a todo esto tenemos que agregar, Carmen, que antes de morir ordenó construir un ataúd. A ver, ¿cómo fue esto? Sí. Otra atrocidad, porque vamos sumando atrocidades a la leyenda. Es increíble. Bueno, ordenó una caja de plomo para que una vez muerto no salieran los olores de la putrefacción. Hoy, ya no, pero hace unos años se hacían esas cajas de plomo, ¿no? Claro. En aquella época no, fue de las primeras que se hicieron. Sí. Pero lo que resulta más escalofriante es que el origen de la madera que usó para fabricar su ataúd, él lo encontró unos años antes, pasando por Lisboa, los restos de un barco varado en la arena, y este barco se llamaba Cinco Llagas. Y nadie sabe por qué el rey tuvo la idea de hacer fabricar su ataúd con esas maderas de ese barco que llevaba ese nombre tan extraño y a la vez tan terrible, ¿no? Claro, el nombre y también cuántos años antes lo previó, ¿no? Eso es como que tenía ciertas premoniciones, ¿no? Yo hasta creo que pude haber tenido premoniciones con lo que le iba a suceder y por eso trataba de cerrar esas puertas del infierno, ¿no? Claro. No sé. Bueno, es una elucubración mía. Ahora, hora y media antes de expirar tuvo un paroxismo tan grande que todos creyeron que él había muerto. Ya empezaron los lamentos, los llantos. Pero como en esas películas de terror que de pronto el muerto se levanta... Bueno, abrió desmedidamente los ojos, tomó el viejo crucifijo de Carlos V y recién a las 5 de la madrugada del día 13 de septiembre murió. Y de un día polémico, un 13 también, ¿no? Un 13, sí, eso también. Y hay quien dice que fue un viernes 13. Habría que buscar en esos calendarios perpetuos. Bueno, hay quien dice que la idea del viernes 13 viene de allí. Pero casualmente el 13 es el número que en el tarot corresponde a la muerte, ¿no? La muerte que no siempre es mala, porque en el tarot, por favor, porque se considera una carta de cambio profundo y de transformación. Bueno, entonces puede ser la muerte de una vida mala para transformarse en una buena también. Pero en realidad todo el mundo interpreta el 13 del tarot como la muerte, y la muerte nada de cambio bueno. Entonces la cuestión es que parecería que justamente un día como ese, 14 años atrás, se había puesto la última piedra de San Lorenzo en el Escorial, y esa piedra que algunos dicen que selló la entrada al infierno. Qué casualidad, 14 años antes, pero un 13 también, ¿no? De la misma fecha. Es increíble, Carmen. Es increíble. Después hicieron la Sala de los Secretos, que muy poca gente conoce, porque vos sabés que el Escorial se puede visitar, pagando como corresponde, y cada vez más. Porque ahora está como en 14 euros. Bueno, muy poca gente conoce esa pequeña sala oscura que no tiene ningún ornamento, y está después del Panteón de Infantes. Felipe II nunca quiso separarse de sus hijos, ni aún después de muerto, pero lo hicieron después, muchos años después, lo colocaron a los niños, a sus hijos, en la Sala de los Secretos, y Juan de Herrera, que fue el principal arquitecto, el segundo, porque el primero murió,
consiguió que dos personas colocadas en ángulos opuestos pudieran conversar sin gritar y con enorme claridad, pero los que estaban en el medio no oían nada. Qué increíble, ¿no? Son todas cosas que son muy inverosímiles. Pero bueno, la cuestión es que existe. En realidad la sala esa no es visitada porque no está permitida salvo en grandes ocasiones, así que tampoco se puede comprobar mucho y por lo tanto tampoco puede haber dos personas porque cuando se visita la visita una multitud de gente. Claro. Y después finalmente, y yo creo que ya terminamos. Estamos en el último minuto, Carmen. Podemos hablar de la llave maestra, que es bien propio de la ignorancia de la época. Se supone que Felipe II se había mandado a hacer la llave maestra de todo el Escorial. Claro. Pero que él lo había mandado a hacer también a todos los súbditos importantes, lógico, que tenían llaves de las estancias de todas las distintas habitaciones. Pero le llamaba la atención, lo consideraban brujería o elección divina, que los que tenían varias llaves funcionaban, por supuesto, y abrían las puertas, pero tenían que dar 3 vueltas en cada puerta para abrirlas, 3 vueltas de llave, hacerla girar 3 veces. Pero sin embargo, el monarca solo la hacía girar una, y con una vuelta ya bastaba para abrirla. Entonces, bueno, dicen leyenda o ciencia. Seguramente que era ciencia porque habría hecho una llave maestra que tenía determinada forma que permitía abrirlo con una sola. Pero es maravilloso, igual sea como sea, para terminar esta leyenda de hoy, esta llave maestra es maravillosa. Sí, imagínate que es la llave que quizá él pudo creer que cerraba la puerta del infierno, y pobrecito, yo creo que la abrió. Bueno, Carmen, ha sido un placer y ha sido compartiste unas cuantas leyendas también escabrosas hoy. Sí, son tremendas, pero existen y es bueno que la gente las conozca. Es bueno compartirlas y es bueno ayornarnos y saber de estas leyendas del Escorial que son tan interesantes. Y además tiene una relación directa con la historia, ¿no? Ahí está, tal cual. Carmen, un inmenso placer como todos los miércoles. Nos encontramos el próximo miércoles. Muy bien. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Un beso. Gracias. Vivencias.